Señor, una vez más te damos gracias. Solamente te pedimos que manifiestes tu revelación en este día, en estos momentos, y que nos lleves por tus caminos y danos a conocer tu voluntad. Gracias por la experiencia que nos das el día de hoy, sobre todo la experiencia de tu presencia en nuestras vidas. Atesora tu palabra en nuestros corazones y permite, Señor, que en la obediencia conozcamos tu bendición, tu voluntad y tus milagros, Señor. Pero sobre todo tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de que titulé este sermón o este mensaje, Mamá, yo dije, bueno, en realidad lo que yo iba a decir es, gracias, mamá. Y es así como lo quiero titular ahora, ¿verdad? Gracias, mamá. Cuando estaba yo leyendo esta parte que acabamos de leer, yo me puse a ver todo lo que las mujeres han tenido que pasar de acuerdo a las noticias que hemos tenido, los libros que se han publicado al respecto, y me pude dar cuenta de que hay algo muy especial en la mujer. Pero todo empezó un día cuando Dios pensó que era bueno empezar a crear todas las cosas. La Biblia nos dice desde Génesis 1 que el Espíritu de Dios, la traducción literal sería revoloteaba, por eso tiene la figura como paloma en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre toda lo que era su creación, pero la tierra estaba desordenada y vacía. La respuesta por la que la tierra estaba desordenada y vacía, cuando en Eclesiastés 3:11 Dios nos dice que todo lo creó hermoso en su tiempo. Eso quiere decir que Dios había creado la tierra, había creado todo el universo, todo lo había creado hermoso. Pero la conclusión a la que han llegado los estudiosos, sobre todo del Antiguo Testamento, es de que por la rebelión que hubo en el reino de los cielos, se perdió lo que es la hermosura. Entonces el concepto de hermosura ya para el ser humano cambió completamente. Y ahorita vamos a ver qué papel juega la mujer en el momento de la creación. Entonces podemos ver cómo Dios empieza a recrear todo, a crear lo que no había creado todavía, que era el ser humano. Hay quienes sostienen que sí lo había creado una especie de ser humano antes de Adán y Eva. Y uno de los que sostienen eso es porque John Milton en una época del siglo XIX sacó un libro que se llama El Paraíso Perdido y planteó una teología de que pudo haber existido una generación que se fue llamada después por otros teólogos generación preadámica. Pero Dios tiene una sabiduría en medio de todo esto. Él empieza a crear todas las cosas y me gusta cuando dice ya en Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28, sobre todo el 27. ¿Cómo dice que los creó? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay quienes han querido leer el versículo independientemente del contexto en el que está escrito, de la historia, de la fuente de la que se toma, de la razón por la que está escrita de esa manera, que son los estudios que se tienen que hacer para entenderlo. Y han dicho que, bueno, entonces la primera creación de Dios era un ser andrógino, es decir, era hombre y mujer. En realidad, aisladamente pueden pensar muchísimas cosas más que solo eso. Pero en realidad a lo que se está refiriendo y la fuerza de este momento de la creación no está en que son varón y mujer, aunque es muy importante, sino está en aquella palabra que se dice aquí, imagen de Dios. Es decir, no solamente creó al varón a imagen de Dios, aunque así parece decirse también en el capítulo 2, y ahorita lo vamos a tratar, sino que tu mujer fuiste creada también de aquel momento de la creación, en la cumbre de la creación, también a imagen de Dios. Eres imagen de Dios. Hay quienes tratan de decir, por haber sido tomada del hombre, es imagen del varón.
Pero esa es una enseñanza que se da para que pueda ser llamada varona, que es como lo traducen, que es la verdadera traducción de la palabra Isha, que es la palabra que se usa para mujer en ese momento de la creación. Pero ahorita me voy a referir a eso. Aquí las palabras hebreas que se utilizan para decir varón y hembra son nekebah y tzakar. La palabra nekebah para varón lo que significa es que el varón no es caracterizado por el sexo que tiene, no es caracterizado por la figura física que tiene, sino es caracterizado por la formación interna y espiritual que tiene. Y la creación interna es lo que posteriormente en la ciencia se le llamó lo que es la creación genética del ser humano. O sea que un hombre puede cambiarse, puede modificar su cuerpo, puede tomar hormonas, puede hacer lo que quiera. Pero cuando se le hace un examen de sangre, se le hace un examen genético, es varón. Ahora le llaman cromosomas XX y cromosomas XY para la mujer, XX para el varón. Y el que determina qué cromosoma puede llegar después, sea X o Y, la mujer siempre va a tener el cromosoma X. El varón es el que tiene los dos, el X y el Y. Y en el momento de la concepción, el varón determina el sexo de esa manera. Es aleatorio, dicen los genéticos. Pero en realidad quien determina que tú seas mujer o que tú seas varón es Dios. Lo hizo desde la creación y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso el varón nekebah, varón y mujer, nekebah, y la mujer, el varón es sacar, perdón, el varón sacar y la mujer nekebah, o lo que se traduce como hembra. Se traduce como hembra también por la cuestión genética. Allí se puede ver el tipo de cromosomas que tiene la mujer. Hoy en día, Dios se ha ido revelando progresivamente a través de la historia desde el momento de la creación. Por eso podemos llegar el día de hoy a esas conclusiones, porque Dios ha permitido ese desarrollo para que podamos entender. Mujer, naciste mujer, pero te dio Dios unas características que el varón no tiene. Y varón, naciste varón, y te dio Dios unas características que la mujer no tiene. ¿Dónde podemos ver eso? Nosotros lo podemos ver allí en Génesis 2, en aquel momento de la creación, a partir del versículo 21 de Génesis 2, que dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Adán quiere decir de la tierra. Adán quiere decir de la tierra, ¿sí? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La traducción literal dice que de su costado sacó a la mujer. Es decir, Dios, aquí ya lo están diciendo de una manera poética y a la costumbre que se tenía de escribir en esos tiempos cuando se escribe el Génesis, para que la gente pudiera identificarlo como algo sagrado para un pueblo que lo estaba dando a conocer, en este caso el pueblo hebreo. El pueblo ugarítico lo hizo de otra manera, el pueblo acárico lo hizo de otra manera. El ugarítico y el acárico son bien los babilónicos, los persas, etcétera, ¿no? Pero antes de ellos estuvieron ellos y los egipcios, que eran otro pueblo todavía. Bueno, ellos tenían sus diferentes maneras de decir las cosas, y de esas maneras se toman para decir estas cosas. Así que si le dicen que el Enuma Eli de los babilónicos dice esto, está bien, sí lo dice. Y es la manera como se escribía en ese tiempo, se tenía que reflejar al que escribir esto. No es que se está copiando. En fin, este es solamente un pequeño paréntesis. Pero aquí lo que está diciendo es que tomó del costado del varón y cerró la carne en su lugar. Es decir, le quitó varias cosas al varón que tenía. Pero una cosa me llama la atención. El varón fue creado del polvo de la tierra. La mujer también, pero fue creado gran parte, lo tomó del varón. Es decir, Dios le quitó varias cosas al varón y se lo dio a la mujer. Por eso podemos decir, tú mujer, yo varón, somos
completamente diferentes. Y que lo único que tenemos en común es aquel soplo divino que Dios nos dio y aquella parte de la tierra de la que fuiste también formada. Pero lo que está diciendo cuando lo sacó de un costado, que le quitó al varón algunas cosas y se lo dio a la mujer. Pero ¿en qué fue lo que se manifestó cuando Dios les dice que tenían que reproducirse? Esa fue la razón de que los hiciera diferentes. Y les puedo mostrar que allí en Levítico capítulo 20, qué es lo que dice cuando uno busca personas de su misma naturaleza genética. Varón, varón, mujer, mujer. Lo dice y lo dice muy fuerte, pero no voy a hablar de eso, solamente quería mencionarlo. Y que es importante que tú veas, mujer, que vas a ser muy diferente a tu marido, aunque tu marido no lo entienda. Y querido hermano, si usted es esposo, usted es completamente diferente a su mujer. Y a veces a ti mismo no te va a entender la mujer. Pero me parece a mí que Dios hace cosas hasta divertidas a veces. Porque le quita al varón algo, de manera que la mujer pueda hacer 20 cosas a la vez y el hombre solo puede hacer una. Yo todavía no entiendo cómo lo pueden hacer. Están viendo la novela, están cocinando, están planchando, están barriendo, atendiendo al bebé, haciendo el biberón, lavando los trastes. Y aún así están viendo una novela. Yo no sé cómo le hacen, pero si yo me pusiera a hacer esas 20 cosas que ellas hacen, yo creo que terminaría loco. Pero la diferencia está de que Dios se los dio a ellas, no me lo dio a mí. Lo que Dios me dio a mí es lo que yo debo de utilizar para responder ante ellas, la que es mi pareja, la que yo escogí. No es la mujer que tú me diste, porque en el caso de Adán y Eva, pues no había más remedio. Eran los únicos, Dios se los dio. Pero el día de hoy Dios nos ha dado la posibilidad de elegir. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de elegir tanto al varón como a la mujer, pero con responsabilidad. Debemos de saber cuál es nuestro papel como varón y cuál es el papel de la mujer. Y aquí regreso por un momento a Proverbios. A Proverbios capítulo 31. Podemos ver que cuando habla de esta mujer, no le impide a la mujer hacer negocios. Vean lo que dice el versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con quienes, con los ancianos. ¿A qué? ¿De qué cree que se sienta con los ancianos? ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los que gobernaban el lugar, eran los que aconsejaban sobre la vida en ese lugar. Y una mujer se podía sentar con ellos. ¿Por qué se lo prohibieron mucho tiempo? ¿Por qué hicieron eso? Porque se inclinaron a desobedecer a Dios. Una mujer tiene derecho también a estar con los que gobiernan, con los que aconsejan. Ah, no, me decía un tiempo, yo no me pongo una camisa rosada porque el color rosado es un color femenino. Y me lo estaba diciendo porque yo tenía una camisa rosada. Y yo nada más lo vi y dije, bueno, podrás pensar eso, pero yo no me siento para nada femenino. Y tampoco dice la Biblia que el color rosado es solamente de las mujeres. Dios hizo los colores y con eso pintó la naturaleza. Y esta es bella. Y yo soy el que debe de contemplar la belleza de Dios, como Moisés dice ya en el capítulo 19 de los Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Me parece que fue Moisés el que lo decía, si me equivoqué, perdonen. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer totalmente diferentes. Y esa parte de Génesis 2 es para mostrarnos
que si el hombre, el varón, en algún momento tenía algo que Dios le había dado, se lo quitó para dárselo a la mujer. Entonces los varones no nos debemos de quejar por lo que es la mujer. El esposo que se queja de su esposa habla muy mal de muchas cosas. Hubo un tiempo en que las empresas, por lo menos las que yo conocí, no aceptaban que un varón, por haber sido divorciado, formara parte de su empresa, sobre todo de los puestos altos. Porque dice, si no supo escoger la mujer con la que había de compartir su vida, ¿qué garantía me da a mí de que haya sabido escoger la empresa donde tiene que dar su vida? Y me parecía muy lógico en aquel entonces, ¿verdad? Eso que ellos decían. Pues vean, la mujer podía sentarse con los ancianos de la tierra. Además, podía participar de los negocios, es decir, podía trabajar. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Podía trabajar, pero se lo quitaron. Y cuando se lo quitaron, porque esto es inspirado por Dios, se lo quitaron, nada más por una concepción que se tuvo y que posteriormente en esos levantamientos desde 1960 hasta nuestros días de la famosa liberación femenina, acabaron hasta echando a perder la imagen de la mujer. Bueno, no la han echado a perder del todo gracias a que el cristianismo ha mantenido el papel y la figura de la mujer en el lugar que le corresponde. Hay algunos, son pocos, les quiero decir, son pocos que están viendo a la mujer como abajo del varón, son pocos. Pero el verdadero cristianismo no puede ver a la mujer abajo del varón. Jesús mismo se sentó con una mujer a la altura de ella para enseñarle la palabra de Dios. Y cuando vino una y se quejó, le dice, Marta, Marta, muy ocupada estás en las cosas de la vida. María ha escogido esto y no le será quitado. Y cuando le trajeron a una mujer que había cometido un desliz, se fue sorprendida en el adulterio, Jesús no se puso de pie junto a los que la querían apedrear, se puso al nivel de ella y nos estaba mostrando que había que recuperar aquello que se había perdido porque el varón entendió mal o quiso tener otro tipo de poder sobre la mujer. Como no pudo dominar otros estados, otros países, otras naciones, quiso dominar en su casa. Pero la historia nos muestra, por ejemplo, en el mundo romano, ¿saben quién mandaba en la casa? La mujer. Y, bueno, es que los hombres mandaban, eran los que formaban el Senado, eran los Césares y todo eso, en la política. No las dejaban participar en política. En Alejandría fue una mujer la que sostuvo mucho el conocimiento, la gran biblioteca de Alejandría. La mayor parte de las colecciones que allí habían fue una mujer. Y tenía que venir una persona que tenía una idea completamente equivocada de la mujer para luchar contra ella y la mataron, la lincharon. La lincharon. Se llamaba Atenea esta mujer. Pues bien, es la equivocación del ser humano por no entender que Dios nos hizo diferentes y por lo tanto vamos a reaccionar de manera diferente y por lo tanto vamos a hacer las cosas hasta de manera diferente. ¿Dónde entran las mamás aquí? Por eso es que, hijos, ustedes van a ver a su mamá como yo también vi a la mía, como otros hemos visto a nuestras madres, cómo lucharon a capa y espada para que nosotros saliéramos adelante. Cuando el marido se sentía débil, cuando ya venía cargado de tanto trabajar, aun cuando ella hubiera trabajado, aun cuando ella estuviera cansada de las cosas del hogar, aún tenía tiempo para alentar a su marido. ¿Saben qué? Solo la mujer puede hacer eso. No. El varón se junta con otro varón, uno empieza a llorar, terminan los dos llorando y si se suicida uno hasta el otro. Pero no, es completamente diferente. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos ver también aquí en el versículo 28 de Proverbios 31, cuando dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Eso solamente quiere decir que encontraban en esa mujer que es su madre
toda la fortaleza que necesitaban para seguir adelante en los avatares de la vida. Y yo creo que, varones, ustedes y yo, somos el producto de eso. ¿Cuántas veces nuestra madre no nos vio todavía estudiando o trabajando hasta tarde y nos traía un cafecito, algo que nuestro papá no hacía porque estaba cansado? ¿Cuántas veces estuvimos tristes llorando y se nos acercó una mujer que era nuestra madre para decirnos qué te pasa, qué puedo hacer por ti? Y nuestro papá allá viendo el fútbol. ¿Cuántas veces nuestra madre se levantó de madrugada porque nosotros estábamos llorando por leche y todo? Y mientras uno seguía durmiendo, ella atendía a ese bebé para que no llore más, porque tenía que descansar también el varón, porque tiene que ir a trabajar temprano, aunque ella también tuviera que ir a trabajar temprano. Claro, la mentalidad del ser humano va cambiando nuevamente por la presión del cristianismo que dice: estás equivocado cuando tratas así a tu mujer, debe de asumir las responsabilidades al mismo nivel que ella, porque las responsabilidades del hogar y de los hijos también son tuyas. Pero es la mujer la que tuvo que dar el ejemplo en ese sentido. Es la mujer la que tuvo que luchar, y es la mujer la que el día de hoy también tiene que luchar cuando el hombre no se atreve a hacerle frente a las responsabilidades del hogar o de los hijos. Es la mujer. Y claro que los cristianos debemos de admirar, sobre todo los cristianos varones, debemos de admirar a esa mujer valiente que se levanta a pesar de lo más duro que le haya tocado vivir, a pesar de lo más duro que los golpes hayan sido. Y debemos de estar agradecidos con Dios que hizo una mujer así, porque si ustedes, hermanas, no fueran así, nosotros no tendríamos un lugar en esta tierra. Por eso es que tenemos que estar en contra del aborto, por eso tenemos que estar en contra de los asesinatos, tenemos que estar en contra de las igualdades de género, porque esas no nos conducen a lo que fue la creación divina. La creación divina está en la procreación, está en hacer otros seres humanos. Y de la manera que Dios puede seguir dándonos el milagro de escogerte a ti, mujer, de escogerte a ti, varón. Y que le estás quitando ese privilegio cuando se comete un aborto, un asesinato. Dios todavía está actuando, Dios todavía está trabajando, Dios todavía te está levantando, Dios todavía te está fortaleciendo. Y le doy gracias a Dios por ustedes, porque gracias a mujeres como ustedes es que yo también soy fortalecido. Y es la manera como Dios me fortalece. Y lo puedo decir con toda alegría: gracias, mamá, allí donde estés, porque hoy soy lo que soy, porque tú me hiciste, porque tú me llevaste durante esos 9 meses, porque tú me sostuviste. Y yo todavía me acuerdo cuando todavía estaba en el vientre uno de mis hijos y mi esposa tiene una infección renal y le dicen: no te puedo dar ningún antibiótico porque tienes un feto allá. Y se aguantó la infección renal hasta que nació la criatura. Y como tuve el privilegio de estar en el nacimiento de mis bebés, yo vi todo el sufrimiento, pero también vi como después de apenas se lo pusieron en el pecho, todo eso se olvidó. Todo eso se olvidó y dijeron: estoy lista para el siguiente. Y yo decía: ay, Dios mío, pero yo no, calmada, ¿no? Son ustedes admirables, hermanas, de veras. Mamá, son ustedes admirables y de veras tienen todo mi respeto y mi cariño. Y cuando veo cómo Dios las hizo, yo no puedo que decir: gracias, Dios mío, por haber hecho mujeres como mi padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos mostraste. Gracias por mis hermanas. Y desde lo más profundo de nuestro corazón, de los varones, Señor, gracias porque hiciste mujeres idóneas,
mujeres trabajadoras, mujeres valerosas, mujeres que se enfrentan a cualquier dificultad, mujeres para el cual un hijo es un hijo por muy malo que sea este hijo, y está muy orgullosa cuando su hijo es muy bueno y también responde ante nuestra sociedad. Eso no nos lo diste a nosotros los varones. Aunque esté en nosotros el sentimiento, sabemos ocultar muchas cosas. Gracias porque ellas no. Y ellas nos muestran nuestra debilidad. Ellas nos muestran también nuestras carencias. Y ellas nos muestran, Señor, tu maravilla. Gracias por estas mujeres. Gracias por estas mamás. Bendícelas una vez más el día de hoy. Y que puedan disfrutar con sus hijos, que puedan disfrutar con sus esposos estos momentos, aunque sea solo un día al año, y que los demás días se escojan unos ratos para que los esposos podamos darles un tiempo agradable a nuestras esposas, reconociendo siempre que son la madre de nuestros hijos. Y que nosotros tengamos la madurez para reconocer que nuestros hijos las van a preferir a ellas antes que a nosotros, porque ellas las tuvieron más tiempo de lo que nosotros los tenemos y los vamos a tener, por lo menos 9 meses más de lo que nosotros los podemos tener. Bendice a estas mujeres, bendice a todas aquellas que se niegan a un aborto, fortalécelas y provéeles, Señor. Y también danos sabiduría a los varones, sobre todo a aquellos que se niegan a aceptar a un nuevo ser que ya ha sido producido por la relación que tú permitiste entre un hombre y una mujer. Y que ésta se haga siempre dentro de tus cánones, Señor, dentro de tu ley, dentro de tu formación, y no se haga fuera de ella. Y que se hiciera fuera de ella, Señor, que asuman la responsabilidad. No es nuestro deseo ni tampoco pedimos por eso, Padre. Y sabemos que no es tu deseo, pero que aún así fortaleces a la mujer para salir adelante, aún con él o los hijos con los que ella se quede. Bendícelas, Padre, bendícelas en un día como hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén.